En esta mañana abra su Biblia en el libro de Eclesiastés, Antiguo Testamento, libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 8. Libro de Eclesiastés, capítulo 9, el versículo 8. Todos vamos a estar mirando este versículo en esta mañana. Está también aquí en la pantalla. Dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Repito, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gloria a tu nombre en esta mañana. Gracias porque nos has traído hasta tu casa. El salmista decía, mejor es estar un día en tu casa que 1000 fuera de ella. Oh Señor, gracias porque tu presencia nos visita en esta mañana. Gracias por tu palabra que tiene poder. Tu palabra que cambia las vidas. Tu palabra que redarguye, tu palabra que nos orienta, tu palabra que nos alumbra el camino. En esta mañana queremos oír tu voz a través de tu palabra, que tú nos hables, que tú, Señor, nos toques con el poder de tu palabra, y al salir en esta mañana de tu casa podamos decir, así ha dicho Jehová, porque tu palabra ha sido entendida, tu palabra, Señor, es poderosa como arma, como espada de doble filo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede sentarse. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Sean blancos tus vestidos. Es la expresión del libro de Eclesiastés. El pecado y la palabra pecado proviene de la palabra griega hamartía, que significa etimológicamente errar al blanco, fallar al blanco. Sucede que para entender mejor este término, sucede que cada vez que conociendo o no las normas divinas la desobedecemos, estamos en pecado. Cada vez que desobedecemos las normas de Dios, las normas divinas, estamos cometiendo pecado. Y en esto que he expresado, he querido que usted entienda algo, que no solamente es cuando conocemos las normas divinas, cuando entendemos, sabemos que hacemos el mal, con toda seguridad estamos pecando, sino también cuando no conocemos, porque el no conocer lo que es pecado y hacerlo no nos exime, no nos libra de que no hayamos pecado. O sea que en muchas ocasiones cometemos errores, fallamos, desobedecemos y muchas ocasiones lo hacemos sin conocer, sin previo conocimiento. Pero eso no nos exime de que estemos pecando. De tal manera de que, como en las leyes del tránsito, si usted se lleva un pare y el policía lo para y le pone una... no, pero yo no lo vi, o yo no sabía que ahí había un pare, o yo no sabía que esta calle era en un solo sentido y cogí en sentido contrario. Usted tiene que pagar la multa, porque el hecho de que usted no lo sabía no le hace a usted inocente en ese sentido. Entonces el pecado es errar al blanco, es fallar a Dios. Susana Wesley, que fue la madre de Juan y de Carlos Wesley. Juan Wesley fue el fundador de la iglesia metodista. Y Susana Wesley dijo esta importante verdad que quiero compartir con ustedes. Ella dijo, lo que quiera que debilite tu razón, que endurezca la sensibilidad de tu conciencia, que oscurezca tu sentido de Dios o te quite el gusto por las cosas espirituales, eso es pecado. Cualquier cosa que
debilite tu razón, que endurezca tu sensibilidad, tu conciencia, tu sentido de Dios, eso es pecado. Cualquier cosa que nos lleve a actuar y a vivir lejos de Dios es pecado. Y hay bastante pecado. Podríamos nosotros en esta mañana decirlo así abiertamente. Hay bastante pecado en el mundo en que nos ha tocado vivir. Tú puedes ver tantas cosas mientras caminas por la calle. Solo tienes que caminar por la calle y puedes ver tantas cosas que desagradan a Dios. Puedes ver a la joven que se prostituye, o al esposo que es infiel a la esposa, o al matrimonio que se divorcia y que afecta a los hijos, tantas cosas. Tú puedes quedar asombrado con las acciones que las personas realizan, y a veces hasta personas que tú no esperas que hagan algo o que reaccionen de alguna manera y lo hacen así. Tú puedes sentir inclusive la tensión del pecado, porque el pecado entenebrece, el pecado trae tensión, el pecado trae a nuestras vidas una carga terrible. Tú puedes escuchar que aquel mató a otra persona. Tú puedes escuchar que aquel fue capaz de robar, o fue capaz de engañar, o fue capaz de estafar a otra persona. Tú puedes escuchar todo eso y parece que mientras más pasa el tiempo, se multiplica la maldad. Tal parece así, que la maldad cada día está en un ascenso, en una multiplicación. Y es real, porque tal vez las personas más ancianas pudiesen valorar y decir: en mi tiempo esta cosa no pasaba, o esto no se veía tan como se ve ahora, o estas cosas que hoy la gente llama que es bueno y que es normal, en mi tiempo no se hacía. Y es real eso, es una verdad, es una verdad. La Biblia dice en el libro de Romanos, y eso nos alienta en esta mañana, en el capítulo 5, el verso 20 dice, la última parte de ese versículo dice: mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice? ¿Qué dice? Sobreabundó la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, a pesar de que hay un aumento del pecado, a pesar de que hay una proliferación del pecado por todas partes, a pesar de que el pecado se ha convertido en la peor pandemia de la raza humana, la maldad del hombre, el pecado como tal, mientras ese pecado aumenta, dice la Biblia que sobreabunda la gracia de Dios. La Biblia nos dice que Dios está trabajando, que Dios está actuando, que Dios está convenciendo, que Dios está tocando, que Dios está ejerciendo su ministerio en este tiempo, a pesar del pecado. Sobreabunda la gracia de Dios. Mientras más pecado, más gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea su nombre. Eso es una gran verdad. El Espíritu de Dios está obrando. Y usted puede entonces experimentar y ver que personas que vivieron en la adicción, personas que vivían en la delincuencia, personas que vivían en el más bajo nivel de pecado, en el más oscuro nivel de pecado, esas personas conocen a Cristo y son cambiadas, son transformadas. ¿Por qué? Por el poder de la palabra de Dios y por el poder de nuestro Dios. Gloria sea su nombre. Pero bueno, hemos leído un versículo aquí que está en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 8, y quiero que medites en ese versículo junto conmigo en esta mañana. Este versículo tiene un gran significado para nosotros. Dice: sean blancos tus vestidos, sean blancos tus vestidos. Bueno, cuando se refiere a los vestidos blancos, en la Biblia hay varias referencias. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 19 nos habla, no lo vamos a buscar ahora, pero nos habla de vestiduras blancas. Cuando habla de vestiduras blancas, no está hablando en un sentido físico, no está hablando de la ropa física con la cual nos adornamos, con la cual nos vestimos.
está llevándolo a un término simbólico. Sean blancos tus vestidos, nos está llevando a un símbolo de pureza y de carácter y de gozo en el Señor. En otras palabras, es en un sentido espiritual. Cuando el libro de Eclesiastés dice, sean blancos tus vestidos, no quiere decir que tienes que vestirte de blanco, porque si te vistes de blanco, vas a ser mejor cristiano, o vas a ser mejor creyente, o vas a ser más espiritual, vestirte de blanco. Hay algunas religiones por ahí que se visten de blanco, desde la cabeza hasta los pies, se visten de blanco, pero eso no es lo que Dios mira. Tu vestuario físico, lo exterior, no es lo que Dios mira. Dios mira ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Lo que está por dentro, lo que está dentro de tu camisa, lo que está dentro de tu piel, lo que está dentro de tu cuerpo, que se llama el corazón. Amén, dice amén. Dios mira lo que está dentro, de tal manera que la Biblia nos enseña de que el evangelio opera de adentro para afuera. Amén, ¿entiende eso, hermano? De adentro, cuando la persona conoce a Cristo, cuando la persona experimenta la conversión a Cristo, el evangelio, el poder de Dios, el Espíritu Santo obra dentro de la persona. Por eso es totalmente incoherente para el cristianismo bíblico lo externo, de que le demos más importancia a lo externo que a lo interno, porque lo más importante es lo que hay en el corazón del hombre. Lo más importante es lo que hay dentro de ti, lo que Dios ha hecho. Porque cuando Dios te cambia adentro, entonces también te cambia por fuera. Amén. Dice amén, hermano. Entonces Dios te cambia por fuera porque Él ya te cambió dentro. Ya el Espíritu de Dios hizo algo que está en la Biblia, en el libro de Juan capítulo 4. Y es la regeneración. Fíjese esa palabra, regeneración. Una palabra que nos indica transformación, una palabra que nos indica cambio. Y en la Biblia Jesús usó ese término de otra manera para hablar del nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Nicodemo le preguntó a Jesús, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Jesús no le dijo, vístete de blanco. Jesús no le dijo, ve a la sinagoga o ve a la iglesia. Jesús no le dijo, aprende a orar, léete la Biblia, compra una Biblia y léela. No le dijo eso. ¿Qué le dijo? Te es necesario nacer de nuevo. Le dijo, es necesario nacer de nuevo. Esa es la regeneración, ese es el cambio, esa es la transformación que opera en la vida del creyente. Entonces, ¿qué significa que sean blancos tus vestidos? No es el estado físico, no es el sentido físico, no es la posición física, es algo interno, algo dentro. Juan en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis vio, acuérdense que el libro de Apocalipsis es un libro que se conoce como la revelación de Dios a través de Juan. Juan en el libro de Apocalipsis vio a los santos inmortales, a los que estaban en la presencia de Dios. A los santos inmortales ya los vio vestidos ¿de qué? De vestiduras blancas. Puede usted comprobarlo en Apocalipsis 6, capítulo 6, versículo 11, capítulo 7, versículo 9, capítulo 19, versículo 8. Esas vestiduras blancas, a los que estaban en el cielo, a los que habían sido transformados, a los que habían sido salvos, Juan los vio vestidos con vestiduras blancas. En otro sentido, y también nos representa la vestidura blanca, la justicia de Cristo imputada al creyente en la justificación e impartición de la santidad de Dios. Repito eso. También la vestidura blanca representa la justicia de Cristo imputada al creyente en la justificación. Cristo nos justificó, nos salvó y es impartida en la santificación del creyente. O sea, hermano, hay términos aquí que queremos que usted entienda, como santificación.
la palabra santificación no quiere decir que usted no falla. No quiere decir que usted no cometa un error. No quiere decir que usted no cometa un pecado. Santificación, la palabra santidad en la Biblia significa apartarse para Dios. Usted y yo estamos viviendo, si usted es cristiano, usted está experimentando la gracia de Dios, estamos viviendo el proceso de la santificación. Hay dos cosas que tenemos que saber. Una es que la salvación es instantánea. Dios te salva ya, al momento, cuando tú crees y aceptas a Cristo. Eres salvo. Ahora, a partir del día en que eres salvo y hasta que llegues a la presencia de Dios, sucede algo, un proceso que se llama santificación, un proceso donde Dios te va moldeando, donde Dios está trabajando contigo, donde Dios te va enderezando lo que está torcido, donde Dios te va transformando. Amén, estamos ahí, amén. Dice amén, hermano, dice amén. Entonces Dios te va transformando, te va obrando en tu vida y operando un proceso de santificación que no termina. Ese proceso no termina, ¿sabe? Que no termina a los 20 años de ser cristiano. No termina cuando tienes un título en la iglesia, cuando te hacen diácono o te hacen pastor. No, ese proceso no termina en ningún momento aquí en este mundo terrenal. Termina cuando estemos en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En la presencia de Dios. Ahora, esa santidad, Isaías habló de esa santidad y habla de un camino nuevo, el camino de la santidad. O sea, que es ese proceso donde Dios te está transformando, donde Dios te está moldeando, donde Dios está trabajando contigo. Tú te dejas moldear por Dios, te dejas trabajar por Él. Ese es un proceso continuo. Es la obra del Espíritu Santo en el creyente. El Espíritu Santo está obrando en el creyente. Mientras este es controlado, es el alejamiento, es el apartarse del régimen de la carne, del régimen del pecado, y ir bajo la dirección y bajo el régimen del Espíritu de Dios. Recuerda que ese es el proceso. Nuestra santidad está relacionada con la santidad de Dios. Por eso dice Levítico capítulo 20, versículo 26: habéis pues de serme santo, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Ahí está, apartarse es apartarte del pecado. Para que me entiendas un poquito mejor, es que si antes tú tenías un vicio, ya tú te apartas de ese vicio. Es que si antes tú tenías algún otro pecado, tú te apartas de eso. Tú te alejas de eso. Ese alejamiento y ese apartamiento es para Dios. Usted dice: yo no voy a continuar en la borrachera, yo no voy a continuar en el juego ilícito, yo no voy a continuar en el robo, yo no voy a continuar haciendo el mal. Voy a apartarme para Dios. Dios te aparta. Solo no puedes. Dios y la obra del Espíritu Santo es quien te ayuda. Solo nosotros tenemos que dejarnos guiar por Dios. Amén, dice amén. Es dejarse guiar por Dios. ¿Qué pasa con muchos cristianos? Que no se dejan guiar por Dios. Y entonces pelean con Dios. Bien, y Dios quiere cambiarte y no te cambia porque tú peleas con Dios. Tú dices: no, yo estoy bien así, voy a seguir así. Ah, bueno, ya ahí la acción del Espíritu Santo no es efectiva. Es efectiva en aquel que desea, en aquel que abre su corazón, en aquel que desea. O sea que hay una ilustración para que entiendas bien esto, porque quiero que entiendas bien qué cosa es que sean blancos tus vestidos. Hay una ilustración en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, y esa ilustración es una ilustración muy, muy significativa. Ahí habla de una familia, en Génesis 19, y habla de una familia que vivía en una ciudad. Habían dos ciudades, Sodoma y Gomorra. No sé si usted ha leído eso en la Biblia. Si no lo ha leído, léalo.
Sodoma y Gomorra. Ahí vivía Lot y su familia. Pero ¿quién era Lot? ¿Quién era Lot? ¿Quién era Lot? Lot era un hombre justo que vivía en medio de aquellas ciudades de tanto pecado. En aquellas ciudades de Sodoma y Gomorra, el pecado, dice la Biblia, llegó y desbordó la copa de Dios. ¿Sabe que eso sucede cuando alguien en lo particular o en lo colectivo como ciudad o como nación se le da tanta importancia al pecado y a la maldad? Puede llegar el juicio de Dios. Y el juicio de Dios iba a llegar sobre esas dos ciudades. Pero allí había un hombre justo que estaba rodeado de inmoralidad y de violencia, de los placeres atractivos. Aquellas eran dos ciudades totalmente violentas. Ahí mataban a la gente como matar un pollo. Ahí le arrancaban la cabeza a cualquiera como hacerlo. Ahí ser homosexual era legal. Ahí vivir una vida de placeres, de borrachera y de fiesta y de cualquier cosa era. Y llegó a la presencia de Dios. Pero allí había un hombre justo. Dios dijo: voy a enviar juicio sobre esas ciudades. Y hay un mensaje del cielo que dice a Lot: escapa por tu vida. No hay tiempo. Sal de ahí con tu familia. Dios le avisó a Lot que saliera. Es el momento, le dijo Dios, escapa por tu vida. Pero sabe, lo hizo, escuchó la voz de Dios. Hay una historia interesante, léalo en su casa después. Génesis 10, una historia tremenda. Dios envió a los ángeles y quiso sacar a Lot de allí. Y finalmente Lot salió con su familia. Pero sucedió algo. La esposa de Lot. ¿Qué pasó con la esposa de Lot? Bueno, la Biblia nos dice que ella miró atrás. La orientación de Dios es: sal y no mires atrás. Yo quiero que tú entiendas esto ahora, porque Dios me está diciendo a todos los que estamos aquí, sal y no mires atrás. Muchas veces Dios nos dice: sal de ahí y no mires atrás. Sal de ese pecado, sal de esa costumbre, sal de eso que estás haciendo y no mires atrás. Porque muchas veces salimos, pero estamos mirando atrás. Y si estamos mirando atrás, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos algo de importancia allá atrás que tenemos que mirar. Y aquella mujer salió con Lot y miró atrás. Y la Biblia dice que se convirtió en una estatua de sal. El juicio de Dios vino sobre ella también. Tal vez ella pensó: yo sé que es malo, pero quiero mirar un poco más. Y a veces actuamos así. Muchas veces actuamos así. Conocemos que algo es malo y decimos: yo sé que es malo, pero voy a probarlo una vez más. Quiero mirar un poco más. O tal vez pensamos: yo sé que es malo, pero a mí no me va a pasar nada. Nadie me va a ver, nadie me va a descubrir. Y vivimos en ese pecado oculto y tratamos de ocultar ese pecado, pero Dios está mirando. Dice amén. Dios sabe. Quiero que usted entienda eso. Dios está mirando la intención de tu corazón. Porque la Biblia dice que Dios escudriña, que Dios llega más allá de lo que tú y yo estamos pensando. Ahora mismo Dios sabe lo que tú estás pensando ahí, lo que yo estoy pensando. Bueno, estoy pensando en esto para hacértelo saber. Pero ¿qué pensamiento hay en ti ahora? Pero no, eso se queda corto ante la omnisciencia de Dios. Y sabes, Dios va a la intención del corazón. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de la intención del corazón? ¿Sabe lo que quiere decir? Lo que tú y yo no hemos pensado, ya Dios lo sabe. Lo que tú y yo no hemos pensado, ya Dios lo sabe antes de que lo pienses. Entonces no podemos engañar a Dios. Hay muchos cristianos que quieren engañar a Dios y se esconden del pecado. Y nadie me va a ver y voy a hacer esto. Y voy a hacer aquello y voy a... Eso es lo que simboliza mirar atrás. Cuando aquella mujer salió de una ciudad llena de pecado
donde había juego, donde había pecado, donde había muerte, donde había de todo lo malo. Ella salió, pero salió mirando para atrás. Había un sentir por lo que había dejado atrás. Dios le dijo, sal y no mires para atrás. Y Dios nos dice que debemos de salir del pecado y no mirar atrás, porque nos puede pasar lo mismo, ¿eh? Y aquella, la esposa de Lot miró y ahí quedó. No escapó por su vida como Dios le había dicho. Ahora, ese es el resultado inevitable de dejar manchar las ropas. Que sean siempre blancos tus vestidos. El cristianismo se torna un modo de vida, pero sin vida, en algún sentido, ¿eh? Las actitudes carnales en muchos creyentes comienzan a tomar fuerza. Y eso es el resultado inevitable de dejar manchar la ropa. Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos, les quiero invitar a que la busque junto conmigo, en el Nuevo Testamento. Capítulo 8, en el versículo número 13. Amén. Dice la palabra del Señor: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí está la palabra de Dios que acentúa la necesidad de una lucha espiritual, de una batalla espiritual del creyente, y es vivir conforme a lo espiritual. Es de darle importancia a las cosas espirituales más que a las cosas carnales. La palabra de Dios nos habla de eso, de esa lucha continua contra todo lo que pudiera limitar la obra de Dios en la vida del creyente. Amén. Dice amén, hermano. Entonces, hay un resultado inevitable de manchar el vestido, teniendo en cuenta que el vestido es lo interior, es lo espiritual, es lo moral. Si manchamos ese vestido, podemos perecer, dice la Biblia, la palabra de Dios. Pero hay una segunda parte en el versículo de Eclesiastés que no quiero obviar en esta mañana, y es que nunca falte, ¿qué cosa? El ungüento sobre tu cabeza. El versículo que estamos leyendo, nunca falte sobre tu cabeza. El ungüento en hebreo significa aceite. Aceite. En ese tiempo, en el Oriente, era costumbre aplicar aceite perfumado en la cabeza. Y usted sabe, el Salmo 23, el versículo número 5, allí hay una figura. Unge mi cabeza ¿con qué? Con aceite. Otra figura que expresa la providencia y la gracia de Dios. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que no falte el ungüento sobre tu cabeza? Nunca falte. ¿Sabe lo que significa? Que ese aceite de Dios se considera como las más ricas bendiciones de Dios. Que no falte la bendición de Dios sobre tu cabeza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren eso? Que no falte la bendición de Dios sobre tu cabeza. Pero ¿cómo falta la bendición de Dios sobre nuestra cabeza? ¿Cómo falta? Cuando manchamos la vestidura, cuando manchamos nuestra vida espiritual. Entonces falta la bendición, no puede haber la bendición de Dios. Esa figura expresa esa bendición de Dios, la gracia de Dios. El aceite es un símbolo en la Biblia también del Espíritu Santo. Hay un hombre que fue uno de los grandes precursores de los movimientos de avivamientos cristianos. Se llamaba Jonathan Edwards y escribió algunos libros importantes sobre el avivamiento y sobre el verdadero avivamiento, porque muchas veces creemos que avivamiento es traer mucha gente y formar mucho escándalo, y ya es un avivamiento. Pero Jonathan Edwards se enfocó, inspirado por Dios, a escribir algunas cosas sobre lo que verdaderamente es el avivamiento. Y él decía: toda experiencia con Dios
puede ser falsificada, excepto aquella que permite dar un vistazo a la santidad. Es una expresión de Jonathan Edwards. Toda experiencia con Dios puede ser falsificada. Cualquier persona puede falsificar el cristianismo. El cristianismo puede ser falsificado, claro que sí. Eso no hay duda. Y es lo que este hombre quiso decir. Puede ser falso. Pero hay algo que no puede ser falso. Y es un vistazo a la santidad en esa persona, a la vestidura blanca en esa persona, a llevar una vida recta delante de Dios, a buscar santidad que produce hábitos y costumbres de una vida de comunión, de arrepentimiento y de relación con Dios. O sea que es importante eso, saber eso, que ahí está en la vida del creyente. Entonces, la ausencia de esa santidad en el creyente, que recuerde que santidad es estar apartado del mal, es separarse del mal para Dios. Es el llamado de Dios que nosotros seamos santos, porque dice Dios, yo soy santo. Sin santidad nadie, dice la Biblia, verá al Señor. Entonces, nada impresiona a Dios. Siempre he querido enseñar eso, que no hay nada que impresione a Dios. Por ejemplo, el activismo no impresiona a Dios, no conmueve a Dios. Aunque usted sea muy activo, como cristiano, eso a Dios no le va a impresionar. El ejercicio espiritual de la persona, de que usted viene a la iglesia, eso no le va a impresionar a Dios. Usted lee la Biblia, eso no le va a impresionar a Dios. Usted ora, eso no le va a impresionar a Dios. Usted es muy activo, eso no va a impresionar a Dios. Hay algo que podemos nosotros, y es llegar a la presencia de Dios, es la consagración. Que sean blancos tus vestidos. Isaías, y para corroborar esto que te estoy diciendo, Isaías capítulo 1 narra del pueblo de Israel. Y en todo el capítulo 1 del libro de Isaías dice que ellos hacían largas oraciones, bailaban y danzaban, tocaban muchos instrumentos. Isaías capítulo 1 habla de todo esto. Entregaban sus sacrificios a Dios. Sin embargo, el versículo 16 del capítulo 1, Dios dice, venid ahora y estemos, ¿a qué? A cuenta. Vamos a arreglar cuenta, le dice Dios al pueblo a través del profeta Isaías. Por mucha música buena, por mucha ofrenda que tú des, por mucho diezmo que tú des, por mucho cristianismo que tú prediques, no vamos a impresionar a Dios. A Dios no lo vamos a impresionar. Isaías capítulo 1, usted lo puede leer, todo lo que ellos hacían. Y cuando usted lee lo que dice Isaías capítulo 1, eran cosas buenas, era lo que Dios pedía. Dios no quería que lo alabaran, claro que sí, alabanza a Dios. Dios no quería que dieran ofrenda, claro que sí, que dieran ofrenda. Dios no quería que hicieran sacrificio, claro que sí, todo eso estaba bien. Cuando usted lo lee, usted dice, bueno, pero si todo eso estaba bien. Pero Dios lo que quiere ir más allá de que no lo vamos a impresionar a Él. Podemos impresionar a alguien, a otra persona, podemos impresionar a cualquier ser humano, pero a Dios nunca lo vamos a impresionar. Dios busca sinceridad en el creyente, y Dios dice que dejemos el pecado y permitamos que su belleza se refleje en nuestras vidas, que nuestra vida sea un reflejo de esa presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que nuestra vida sea una vida de consagración y de dedicación a Dios, que nuestra vida sea una vida de vestiduras blancas, porque los vestidos blancos se manchan. La ropa blanca, llevándolo al término físico, es bien complicada, ¿verdad? Bien complicada. Yo quiero que sepa, yo me di cuenta de una cosa y quiero compartir esa ilustración, ¿no? Y es que yo viví en Moa. Moa es una ciudad que tiene cerca las fábricas del níquel. Y hay bastante, emanan en las fábricas esas bastante polvo del proceso de elaboración del níquel. Y aparte Moa es tierra colorada, no roja, colorada, tierra roja.
Y cuando yo llegué a Moab, me di cuenta de que los habitantes de allí, la gente que vive allí, le gustaba mucho la ropa blanca. Y yo dije, bueno, pero si es que esto es contradictorio, ¿cómo es posible? Y los hermanos de la iglesia visten muy elegante en Moab, muy elegante, las hermanas, los hermanos, todos visten muy elegante. Pero me di cuenta de que usaban mucha ropa blanca. Y yo un día se lo compartí a mi esposa, le dije, yo me doy cuenta, sin que nadie me lo hubiera dicho, solamente observar de que a la gente le gusta mucho la ropa blanca aquí en este lugar donde hay tanto polvo rojo y donde hay humo de la fábrica. Y eso es un problema con la ropa blanca, porque usted se va a sentar en un lugar que no está limpio, ahí mismo se complicó la ropa blanca. Y sucede eso, ¿no? Sucedía eso en medio de tanta polvo y de tanto ambiente así contaminado. Le gustaba usar ropa blanca. Nada, solo lo traigo como una ilustración, pero ahora nosotros podríamos decir, en medio de tanto pecado y de tanta maldad que se vive en el mundo, Dios quiere que nosotros vistamos las vestiduras blancas y que esa vestidura blanca no se ensucie, no se manche, Por eso dice, sean blancos tus vestidos, símbolo de santidad, símbolo de pureza. Gloria sea al nombre del Señor. Quiero invitarte a estar de pie. Quiero invitarte a cerrar tus ojos en esta mañana. Quiero invitarte ahí donde estás, que por unos momentos, por unos segundos, por unos minutos, ahora cierra tus ojos y hagas una mirada interior a tu vida, una mirada a tus vestiduras, no la que tienes en esta mañana, que puede ser muy hermosa, no ese pullover que traes que pudiese ser de marca, o esa camisa o esa ropa que traes en esta mañana. Quiero que mires esa vestidura interior que la Biblia llama simbólicamente como vestidura espiritual. Quiero que mires esa vestidura si está manchada por el pecado, si está manchada por la suciedad del pecado. Y si ha sido manchada, esa vestidura puede ser emblanquecida. El Señor le dijo en el pasaje que mencioné del libro de Isaías capítulo 1, le dijo a Isaías, dijo a través de Isaías al pueblo de Israel, versículo 16 del capítulo 1 del libro de Isaías: venid y estemos a cuenta, vamos a arreglar cuenta. Si tus vestiduras estuvieran manchadas, serán emblanquecidas y serán blancas, le dice el Señor, y serán transformadas. Cierra tus ojos ahí donde estás y haz una oración a Dios. Y haz una oración a Dios donde le digas en tu oración a Dios: cambia mi vida, limpia mi vida. Si he pecado, si he fallado, si me he equivocado, todos estamos propensos a errar al blanco, que es pecar. Si lo he hecho, Señor, lava mis vestiduras, tu espíritu, tu presencia sobre nuestras vidas. Señor, te damos gracias. Gloria a tu nombre en esta mañana. Gracias porque tú nos has hablado a través de tu palabra. Gracias porque nuestras vestiduras pudiesen ser manchadas, pudiesen ser ensuciadas por el pecado. Gracias, Señor, porque a pesar de eso, tú dices en tu palabra que aunque estuviese negro, nuestra vestidura estuviese manchada, tú has de hacer la obra de blanquear nuestras vestiduras, de limpiar nuestros pecados. Jesucristo murió por nosotros. La Biblia nos dice que la sangre de Cristo tiene el poder, que Él derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. En Cristo somos salvos. En Cristo somos
transformados. En Cristo somos justificados. Señor, bendice cada hermano aquí presente. Y que en este día esta palabra, sean blancos tus vestidos, se quede en cada corazón. Para meditar, para reflexionar y para accionar en favor de que nuestra vestidura no sea manchada. Gracias, Señor, te damos. Gloria sea tu nombre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Puede sentarse.